Ok, buenas tardes. Vamos a continuar con lo que nos quedamos viendo la clase anterior. La clase pasada terminamos de ver, bueno, estábamos viendo reabsorción y secreción tubular renal y empezábamos a ver lo que se reabsorbe y lo que se secreta a través de cada segmento del túbulo renal, ¿no? Y la clase pasada, lo último que vimos, lo único que observamos, lo último que revisamos fue la reabsorción y la secreción tubular en el túbulo proximal. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el segmento que sigue, que corresponde a las asas de Henle. Ajá, es el siguiente segmento que nos corresponde ver hoy. Ujú. Vamos a ir en orden. Entonces, pues voy a empezar a compartir pantalla. Mm, ¿dónde? Muy bien. Ok. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Transporte de solutos. Ajá. Vamos a ver transportes de solutos y agua. Ajá. En las asas de Henle. Es el tema que nos corresponde para el día de hoy. Bueno, las asas de Henle son el siguiente segmento, el segmento que continúa, ajá, con el túbulo renal, el segmento que sigue al túbulo proximal. ¿Y qué es lo que va a pasar en las asas de Henle? Vemos que las asas de Henle se compone de dos segmentos, ¿no? El primero es el asa descendente delgada, que es lo que vemos aquí en la parte superior izquierda, ujú, y el asa ascendente gruesa, ajá, que es lo que vemos aquí. Y bueno, el hecho de que de que estos segmentos del asa de Henle tengan esas características celulares, ajá, que uno sea muy delgadito y el otro más grueso, pues va a influir mucho en su función, ¿no? Bueno, el asa de Henle tiene tres segmentos, el segmento descendente fino, el segmento ascendente fino, los cuales van a compartir las mismas características, ¿no? En cuanto a funciones, y el segmento ascendente grueso. Como su nombre lo indica, los segmentos finos, tanto el descendente como el ascendente, son finos porque tienen membranas epiteliales, tienen células epiteliales que no tienen borde en cepillo. Es las células que están presentes en estos segmentos, ujú, presentan pocas mitocondrias y por lo tanto presentan un nivel mínimo de actividad metabólica, que es lo que vemos en esta parte, en la parte superior, ¿no? Que corresponde a esto en el asa de Henle, al descendente fino y al ascendente fino. Ahora, la parte descendente, esta parte que está sombreada aquí en un color naranja, en un amarillo más oscuro, la parte descendente del segmento fino es muy permeable, ajá, permite el paso del agua, sobre todo, es sobre todo muy permeable al agua y es moderadamente permeable a algunos solutos, ¿no? Como la urea y como el sodio. Ujú. Ahora, la función principal de este segmento del asa descendente fina y bueno, y también de la asa ascendente fina, es permitir la difusión de sustancias, ¿no? Que atraviesan sus paredes. Aproximadamente alrededor del 20% del agua que se filtró se va a reabsorber en las asas de Henle. Y prácticamente toda esta reabsorción de agua en las asas de Henle va a ocurrir en la rama descendente fina. Ahora, la rama ascendente, incluyendo ambas partes, tanto la fina como la gruesa, es prácticamente impermeable al agua. Ujú. Y el hecho de que sea impermeable al agua permite concentrar la orina. Ujú. Ahora, el segmento grueso ascendente del asa de Henle, que es lo que está sombreado en esta imagen, en la parte, en el lado izquierdo, en esta parte, que es como un color naranja, un color amarillo más oscuro. El segmento grueso, que va a iniciar más o menos a la mitad de la rama ascendente, tiene células epiteliales que son gruesas, tienen alto número de mitocondrias, por lo tanto, una gran actividad metabólica. Y pues el hecho de que tengan varias mitocondrias les permite llevar a cabo, realizar una reabsorción activa de sodio, de cloruro y de potasio. Aproximadamente el 25% del sodio que se filtró, del cloruro que se filtró y del potasio que se filtró se reabsorben en el asa de Henle, pero sobre todo en la rama ascendente gruesa. Asimismo, se reabsorben ciertas cantidades de otros iones, por ejemplo, el calcio, el bicarbonato y el magnesio. Ahora, el segmento fino ascendente del asa de Henle, este que está aquí,
Ujú. Tiene una capacidad menor de reabsorción comparándola con el segmento grueso y con la rama descendente fina, ya que no reabsorbe cantidades significativas de ningún soluto. ¿Ok? Parte importante de la reabsorción de solutos que se presenta en el asa ascendente en su rama gruesa es la presencia de la bomba sodio-potasio ATPasa, que ya la hemos mencionado en temas anteriores, en este, clases anteriores, que es la que nos va a permitir bombear, mover iones sodio en contra de un gradiente electroquímico, ¿ok? Y bueno, recordar que esta bomba sodio-potasio ATPasa se va a encontrar en las membranas basolaterales de las células epiteliales. Ahora, semejante, semejante a lo que sucede en el túbulo proximal, la reabsorción de solutos en el segmento grueso de la asa de Henle, ajá, está ligada a la capacidad de la bomba sodio-potasio ATPasa, porque precisamente recordemos que la bomba sodio-potasio ATPasa mantiene una concentración intracelular baja de sodio, una concentración intracelular baja de sodio. Y el hecho de que haya una concentración intracelular baja de sodio nos va a permitir, nos va a dar un gradiente favorable para poder mover sodio desde la luz del túbulo al interior de la célula. En este segmento del túbulo, en el asa ascendente gruesa, vamos a encontrar que el movimiento del sodio está mediado, bueno, el movimiento del sodio a través de la membrana luminal es permitido, está mediado, está facilitado por un cotransportador que mete un sodio, dos cloruros y un potasio, que lo conocemos como el transportador NKCC2. ¿Por qué? Introduce un sodio, un potasio y dos cloruros. Esta proteína es una proteína cotransportadora que está presente en la membrana luminal y usa la energía la energía liberada por la difusión del sodio a favor de corriente. De modo que, bueno, en cierto modo, se puede decir que aquí el ion sodio es el que fluye, el que se mueve de manera primaria y la energía que genera ese movimiento, el hecho de que el sodio pase de la luz tubular al interior de la célula, genera la energía suficiente para que el cotransportador NKCC2 pueda introducir también potasio y dos cloruros. Ajá. Ahora, la rama ascendente gruesa del asa de Henle, ajá, es en donde van a actuar los diuréticos de asa, los famosos diuréticos de asa que pues, son muy conocidos. Entre ellos hablamos de la furosemida, del ácido etacrínico y de la butenamida. Digo, bumetanida. Furosemida es un diurético muy importante en el caso de que el paciente presente algún edema. A veces también se recomienda para cuando hay este edema pulmonar o derrame pleural para eliminar el exceso de líquido en la cavidad torácica. ¿Qué es esto? Pues lo que vemos aquí en la imagen 28.9 que está del lado derecho de la pantalla. Ujú. Bueno, vemos que esos diuréticos de ASA tienen la capacidad de inhibir al cotransportador NKCC2. Este es el cotransportador NKCC2 porque transporta sodio, potasio y dos cloruros. Y observemos que los diuréticos de ASA bloquean este cotransportador. Esa es su función, bloquear este cotransportador. Bueno. En este segmento del túbulo también podemos observar que hay una reabsorción paracelular de cationes. Hablamos de cationes como el magnesio, el calcio, el potasio y el sodio. Ya que, ya que la luz tubular lleva una carga positiva, una ligera carga positiva comparada con la del líquido intersticial. Ahora, a pesar de que nosotros que podamos ver que el cotransportador NKCC2 tiene la capacidad de mover igual cantidad de cationes y aniones al interior de la célula, existe una retrodifusión de iones potasio que los regresa a la luz, lo que genera que en la luz tubular haya una carga positiva de más 8 milivoltios. Y recordando un poco, es preciso recordar que
al interior de la célula hay una carga negativa. Entonces, el hecho de que la luz tubular tenga carga positiva, esto va a permitir que los cationes como el magnesio y el calcio puedan difundir desde la luz del túbulo hacia el líquido intersticial, atravesando, pues, usando la vía paracelular, ¿no? Ahora, el segmento grueso del asa ascendente de Henle es prácticamente impermeable al agua. Por lo tanto, la mayor parte del agua que pasa, que llega a este segmento, se va a quedar en el túbulo, ¿no? A pesar de que haya una reabsorción de grandes cantidades de solutos, de iones, ¿no? De electrolitos. Ujú. Ahora, el líquido tubular que permanece en esta rama ascendente del asa de Henle se diluye demasiado, ¿no? Porque como hay reabsorción de varios solutos, pero el agua no se reabsorbe, pues va a diluirse, ¿no? Entonces, el líquido tubular que queda va a fluir hacia el túbulo distal. Ajá. Y bueno, esta característica especial que tiene el asa ascendente gruesa de Henle, es importante para permitir darle la capacidad al riñón tanto de diluir como de concentrar la orina según la necesidad. Ujú. Puede hacer cualquiera de las dos cosas. Muy bien, continuamos. Y bueno, ahorita vamos a hablar de lo que sucede en los túbulos distales, que es, pues ya casi terminamos, ya casi llegamos al final del túbulo renal. Ujú. Entonces vamos a ver que los túbulos distales, ajá, vamos a tomar como referencia esto. El túbulo distal es esta estructura, ajá, la estructura que sigue al asa de Henle. Y bueno, lo que pasa en el túbulo distal, es que aquí desemboca todo el contenido del segmento grueso de la rama ascendente del asa de Henle. Ujú. Ahora, la primera parte de la porción inicial, la primera parte del túbulo distal, va a conformar la mácula densa. Ya hablamos un poco de sus funciones en clases anteriores. Y recordemos que la mácula densa es un grupo de células epiteliales que están muy juntitas y forman parte del complejo yuxtaglomerular. Entonces, el complejo yuxtaglomerular ayuda y proporciona un control de retroalimentación de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo en cada nefrona, ¿no? Cada nefrona tiene su complejo yuxtaglomerular y cada nefrona tiene su control propio, ¿no? De la filtración glomerular y del flujo sanguíneo que le llega a esa nefrona en específico. Ujú. Después de pasar esta parte del túbulo distal donde se encuentra la mácula densa, la siguiente porción es muy contorneada, ¿no? Por eso se le llama también túbulo contorneado distal. Y bueno, esta porción, el túbulo contorneado distal, cuenta con muchas de las características con las que tiene el segmento grueso de la rama ascendente de la asa de Henle para reabsorber solutos. Entonces, pues este segmento reabsorbe también con avidez varios iones, ¿no? Como el sodio, el potasio y el cloruro, pero es prácticamente impermeable al agua y a la urea. Entonces, por esta razón se le denomina al túbulo contorneado distal, ujú, se le llama segmento diluyente, porque contribuye a diluir el líquido tubular. Ujú. Ahora, aproximadamente 5% del cloruro de sodio que se filtró se va a reabsorber en la primera parte del túbulo distal. Ujú. Y aquí vamos a encontrar también que está presente la bomba sodio-potasio ATPasa que va a sacar la célula, ajá, y va a introducir potasio, ¿no? Vemos que se encuentra en la membrana basolateral y vamos a ver que en la membrana luminal de las células epiteliales en el túbulo contorneado distal hay un cotransportador de sodio cloruro, el cual mueve el sodio y el cloruro desde la luz tubular al interior de la célula. Ujú. Y ya que entró, la bomba sodio-potasio ATPasa va a sacar al sodio, ¿no? Y el cloruro, va a difundir fuera de la célula al líquido intersticial a través de ciertos canales de cloruro que están presentes en la membrana basolateral, que son estos, como este, ¿no? Son canales de cloruro que permiten una difusión facilitada, ¿no? Del cloruro del interior de la célula al líquido intersticial. Ujú. Y bueno, los diuréticos tiacídicos, que también son muy útiles y son muy usados, ujú, van a actuar
Aquí. Van a actuar inhibiendo aquí, este cotransportador de sodio y cloruro. Ujú. ¿Ok? Bueno, y los diuréticos tiacídicos son diuréticos usados mucho, usados ampliamente, ajá, para tratar la hipertensión y la insuficiencia cardíaca. Y pues como ya mencionamos, inhiben este cotransportador de sodio cloruro. ¿Ok? Continuamos. Bueno, la siguiente porción, el siguiente segmento que sigue, ujú, es la porción final de los túbulos distales, ya hablando de esta parte, y los túbulos colectores corticales. Ujú. Bueno, ¿y por qué se ven de esta manera? Porque la segunda mitad del túbulo distal y del túbulo colector cortical tienen características funcionales similares. Ujú. Vamos a observar que estos segmentos están compuestos de dos tipos celulares diferentes, pero muy especiales. Ujú. Y hablamos de las células principales y de las células intercaladas. Ajá. A grandes rasgos, las células principales tienen la capacidad de reabsorber sodio y agua de la luz tubular y de secretar o excretar iones potasio, ¿no? En cambio, las células intercaladas van a reabsorber o excretar iones hidrógeno o bicarbonato según su tipo, ¿no? Según su función. ¿Ok? Primero vamos a hablar sobre la función de las células principales, las cuales reabsorben sodio y secretan potasio. Ujú. Bueno, la actividad de estas células, la reabsorción de sodio y la excreción de potasio depende de la bomba sodio-potasio tepeasa, la cual igual del mismo modo va a estar presente en la membrana vasolateral de cada una de las células. Ajá. Ahora, esta bomba mantiene una concentración baja de sodio en el líquido intracelular, entonces, por lo tanto, va a favorecer la difusión del sodio de la luz tubular al interior de la célula. Ajá. Ahora, la secreción de potasio por estas células principales va a seguir dos pasos, ¿no? El primero, el potasio va a entrar en la célula gracias a la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa, la cual va a mantener una concentración intracelular de potasio alta. Y esto va a generar que el potasio difunda del interior de la célula a la luz tubular, siguiendo su gradiente electroquímico de concentración, ¿no? Bueno, estas células principales que reabsorben sodio y secretan potasio, ajá, son células importantes porque son los primeros o son el lugar de acción de los diuréticos ahorradores de potasio. Ujú. Por ejemplo, la espironolactona, la epleronona, la amilorida y el triamtereno, ¿no? Primero, la espironolactona y la epleronona son antagonistas de receptores de mineralocorticoides. ¿A qué se refiere su nombre? ¿A qué se refiere que sean antagonistas del receptor de mineralocorticoides? Bueno, la espironolactona y la epleronona van a competir con la aldosterona. Ujú, por el receptor presente en las células principales. Entonces, como van a competir con la aldosterona, ajá, van a inhibir los efectos de la hormona, ¿no? Van a inhibir los efectos de la hormona sobre la absorción de sodio y secreción de potasio, de modo que se va a eliminar sodio, pero se va a reabsorber potasio. Por eso se le llama diuréticos ahorradores de potasio. Ujú. Ahora, la amilorida y el triamtereno son bloqueadores de los canales de sodio, los cuales van a inhibir de forma directa la entrada del sodio a la célula, ¿no? Ujú. Entonces, de esta manera van a reducir la cantidad de sodio que se puede transportar a través de la membrana vasolateral, ¿no? Y esto a su vez va a reducir el transporte de sodio al interior de la célula y obviamente va a reducir la secreción de potasio al líquido tubular, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de bloqueadores, ¿no? Los antagonistas de aldosterona y los bloqueadores de los canales de sodio pueden reducir la excreción urinaria de potasio y pueden eliminar líquido, eliminando sodio, obviamente sin perder el potasio, ¿no? Esa es la ventaja terapéutica de estos medicamentos. Ujú. Y eso fue todo lo referente a células principales. El siguiente tipo celular del que vamos a hablar, ujú,
El siguiente tipo celular del que vamos a hablar, bueno, son las células intercaladas. Ajá. Y las células intercaladas pueden secretar o reabsorber iones hidrógeno, iones bicarbonato y iones potasio, dependiendo del tipo, ¿no? Muy bien. Bueno, estas células intercaladas puede haber, como les menciono, puede haber de células intercaladas de tipo A o de tipo B. Bueno, las células intercaladas tienen un papel muy importante en la regulación del equilibrio ácido-base. Ujú. Y son aproximadamente del 30 al 40% de la población celular presente en los túbulos y en los conductos colectores. Ajá. Existen dos tipos de células intercaladas, como ya les había mencionado, las tipo A y las tipo B. Ahora, las células intercaladas de tipo A tienen la función de secretar iones hidrógeno, ajá, mediante un transportador hidrógeno ATPasa y un transportador hidrógeno potasio ATPasa. ¿A qué se refiere? El primer transportador usa pues la ATPasa para poder secretar estos iones hidrógeno a la luz tubular, ¿ok? Y un transportador hidrógeno potasio, porque a la vez que elimina, que excreta el hidrógeno, también excreta potasio. Ujú. Ahora, el hidrógeno que se genera al interior de la célula intercalada tipo A para poder excretarlo, se da gracias a la acción de la anhidrasa carbónica, ¿no? Porque la anhidrasa carbónica va a actuar sobre el agua y sobre el dióxido de carbono, de modo que estos se separan y van a formar ácido carbónico, el cual después se va a disociar para formar iones hidrógeno y bicarbonato. Entonces los iones hidrógeno se secretan hacia la luz tubular. Ajá. Y por cada ion hidrógeno que se secreta va a quedar disponible un bicarbonato para que se pueda reabsorber a través de la membrana vasolateral y pueda seguir pues trabajando como amortiguador, ¿no? Ujú. Las células intercaladas de tipo A son células realmente especiales, son muy importantes, este, en la acidosis, ¿no? Porque permiten eliminar iones hidrógeno y reabsorber bicarbonato. Ujú. Entonces, pues para que no se les olvide, células intercaladas de tipo A por acidosis. Ujú. Ahora, las células intercaladas de tipo B tienen una función totalmente opuesta a las células de tipo A, ya que estas células intercaladas de tipo B van a secretar bicarbonato a la luz tubular y van a reabsorber iones hidrógeno. Ujú. Obviamente, por la función que presentan las células intercaladas de tipo B, van a trabajar, van a actuar durante la alcalosis, ¿no? Las células intercaladas de tipo B tienen un transportador de hidrógeno y de bicarbonato que se encuentran en lados opuestos de la membrana celular. Ujú. Hay un contratransportador de cloruro bicarbonato en la membrana apical de las células de tipo B. ¿Y qué es lo que va a hacer este contratransportador? Va a secretar bicarbonato y va a reabsorber cloruro. Ujú. Y este contratransportador recibe, bueno, tiene un nombre específico, ¿no? Se le nombra pendrina. Ajá. Y pues es diferente al transportador de cloruro bicarbonato presente en las células tipo A, porque pues mientras en uno absorbe el bicarbonato y excreta el cloruro, en las tipo B va a reabsorber el cloruro y va a excretar el bicarbonato, ¿ok? Ok. Bueno, los iones hidrógeno van a ser transportados de forma activa fuera de la célula intercalada de tipo B en la membrana vasolateral, porque ahí está presente un transportador de hidrógeno ATPasa. Ujú. Y pues el bicarbonato es secretado, es eliminado hacia la luz, ¿no? Eliminando el exceso del bicarbonato en casos de alcalosis. Ajá. Ahora, el hecho de que haya una inducción de alcalosis metabólica y que sea crónica va a causar un aumento en el número de células intercaladas de tipo B, porque estas células intercaladas de tipo B van a contribuir al aumento de la excreción de bicarbonato. Ujú. Ahora, una acidosis crónica va a incrementar el número de células intercaladas de tipo A. Ajá. Bueno, aquí están.
Ya esto ya lo vimos. Ok, muy bien. Función de nuestras células intercaladas. Aquí están, ¿no? Ya más señalados, ¿no? Podemos ver la célula intercalada tipo A y la tipo B, sus mecanismos de acción. Aquí tenemos la célula intercalada de tipo A. Vemos que del lado de aquí en la membrana vasolateral van a introducir el dióxido de carbono, que va a reaccionar junto con el agua de la célula a través de la anhidrasa carbónica. Van a formar ácido carbónico, el cual se va a disociar en bicarbonato y en hidrógeno, iones hidrógeno. El bicarbonato va a ser expulsado, ¿no? De la célula, ajá, más expulsado de la célula hacia el líquido intersticial a través de este cotransportador, contratransportador, que mete cloruro a la célula, pero saca el bicarbonato hacia el líquido intersticial, ajá. Y pues bueno, veamos aquí que está el transportador de hidrógeno ATPasa que va a excretar, va a eliminar los iones hidrógeno, unas proteínas transportadoras de cloruro específicas en la membrana apical que van a permitir su eliminación y otra ATPasa que permite la excreción de hidrógeno y la reabsorción de potasio. Y ahora veamos en las células intercaladas de tipo B, que es totalmente lo contrario, ¿no? Aquí el contratransportador de bicarbonato cloruro está en el lado contrario de la célula. Ajá. El de potasio igual es en el lado contrario, el de cloro, o sea, todo está invertido, ¿no? Porque tiene función totalmente opuesta. Ajá. Entonces, ya hablando en resumidas, un resumen, digámoslo así, un resumen de las características funcionales de la porción final del túbulo contorneado distal y del túbulo colector cortical. Bueno, para resumir, podríamos decir lo siguiente. Primero, las membranas epiteliales, las membranas tubulares presentes en la porción final del túbulo distal y el túbulo colector cortical son prácticamente impermeables a la urea. Ajá. Entonces, pues bueno, casi toda la urea que entra en estos segmentos atraviesa el túbulo colector para ser eliminada en la orina, aunque pues hay un cierto grado de reabsorción de urea en los conductos colectores medulares, pero ya lo vamos a ver más adelantito. Siguiente, la porción final del túbulo distal y del túbulo colector cortical pueden reabsorber iones sodio, ajá, y la intensidad, la velocidad y la cantidad de reabsorción de estos iones está controlada por ciertas hormonas como la aldosterona, ajá. Y a la vez que se reabsorbe esto por la aldosterona, estos segmentos tienen la capacidad de secretar potasio desde la sangre capilar, desde la sangre del capilar peritubular, ujú, los pueden secretar hacia la luz tubular. Ajá. Y este proceso también está controlado por aldosterona. Las células intercaladas de tipo A de estos segmentos de la nefrona, de estos que están presentes aquí, de las cuales acabamos de hablar hace un momentito, ujú, estas células intercaladas de tipo A pueden secretar iones hidrógeno mediante un transportador hidrógeno ATPasa que está activo cuando se presenta una acidosis. Ajá. Y bueno, si recordamos un poquito de las clases anteriores, es preciso señalar que este proceso es muy diferente, este proceso de secreción activa de hidrógeno en las células intercaladas de tipo A, es un proceso diferente, ujú, a la secreción activa secundaria de iones hidrógeno que tenía lugar en el túbulo proximal. Ujú. Porque en este caso, en este segmento del túbulo renal, en este segmento de la nefrona, ajá, aquí es capaz, la nefrona es capaz de secretar iones de hidrógeno en contra de su gradiente, ¿no? En contra de un gradiente de concentración, porque puede haber hasta 1000 iones de hidrógeno en la luz tubular y solo uno dentro de la célula, pero aún así puede eliminarlo. Ujú. Ahora, en la alcalosis es donde actúan las células intercaladas de tipo B, ajá, secretando bicarbonato hacia la luz tubular, ujú, y reabsorbiendo iones de hidrógeno. Entonces, las células intercaladas, tanto las tipo A como las tipo B, desempeñan, tienen una función clave en la regulación ácido-básica de los líquidos corporales, ¿no? Y del cuerpo mismo. Ujú. Y por último, pues la porción final del túbulo distal y la porción inicial del conducto colector cortical
tiene una permeabilidad variable al agua, la cual va a depender de la concentración de ADH. Ajá. ADH u hormona antidiurética, también conocida como arginina vasopresina o solamente como vasopresina. Cuando hay una concentración alta de ADH, estos segmentos tubulares de los que hablamos, la porción final del túbulo distal y del conducto colector cortical, son prácticamente permeables al agua y permiten que ésta entre, ¿no? Pero cuando no hay ADH, estos segmentos son totalmente impermeables al agua. Ujú. Y bueno, esta característica especial, estas variaciones en la concentración de ADH van a permitir un mecanismo de control para poder moderar la dilución o la concentración de la orina. Muy bien. Conductos colectores corticales. Ya, Merito, si se dan cuenta, ya vamos en la parte final, ¿no? De la nefrona. Ya vamos aquí ya en la última partecita, ¿no? De la nefrona. Entonces, ya, Merito, terminamos. Conductos colectores medulares. Bueno, a pesar de que estos conductos colectores medulares reabsorben solamente menos del 5% de agua y del sodio filtrados, son el lugar final en el cual se procesa la orina. Por lo tanto, desempeñan o tienen una función fundamental, ajá, en la determinación final de la eliminación de solutos y de agua en la orina. Ajá. Las células epiteliales que encontramos en este segmento de la nefrona tienen una forma cúbica, tienen una superficie lisa y tienen un número pequeño de mitocondrias, que es lo que vemos aquí en la imagen. Veamos que prácticamente su membrana apical es totalmente lisa y no vemos tantas mitocondrias como en el túbulo contorneado proximal. Ujú. Ahora, una característica, bueno, vamos a hablar de de algunas características importantes del conducto colector medular. Y vamos a ver que la permeabilidad del agua, la permeabilidad al agua de este segmento de la nefrona es variable, ¿no? Está controlada por la concentración de ADH. De modo que si tenemos concentraciones altas de ADH, el agua se va a reabsorber. Ujú. Y como se va a reabsorber el agua, se va a reducir el volumen de orina y va a concentrar los solutos. Ajá. Ahora, al contrario del túbulo colector cortical, el conducto colector medular es permeable a la urea. Y existen algunos transportadores de urea que son especiales, los cuales van a facilitar la difusión de la urea a través de la membrana luminal y vasolateral. Y bueno, seguidamente parte de la urea que se reabsorbió, ujú, se va a reabsorber al intersticio medular, lo que va a ayudar a aumentar la osmolalidad en esta región de los riñones y permite que los riñones aumenten su capacidad para formar una orina concentrada. Pero eso ya lo vamos a ver más adelantito. Ujú. Y ya, pues la última característica del conducto colector medular es que este conducto colector medular es capaz de secretar iones hidrógeno en contra de un gradiente de concentración. Algo semejante a lo que ocurre en el túbulo colector cortical. Y pues bueno, en cierta manera el conducto colector medular, en cierto punto, en cierta forma, también participa en la regulación del equilibrio ácido-base. Y bueno, en esta tabla, en esta imagen que observamos, es un resumen gráfico de las concentraciones de diferentes solutos, ajá, en cada segmento tubular. Y pues quisiera que lo fuéramos viendo, ¿no? Veamos que aquí en el eje X ya nos va marcando qué segmento a qué segmento se refiere. Túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y conducto colector. Y aquí en forma vertical podemos apreciar las diferentes concentraciones y cómo van variando. Observamos que prácticamente la glucosa, las proteínas y los aminoácidos, su concentración desaparece, se hace nula en el túbulo proximal. Al igual vemos que, bueno, el bicarbonato igual se reabsorbe, ¿no? Y va reduciendo su concentración, pero quiero que observemos, por ejemplo, este pAH, que es ácido paraminoipúrico,
que ese recordemos que no se reabsorbe ni se excreta, entonces pues ese es como que la sustancia ideal, ¿no? La que, ¿no? Y también observamos la creatinina, que también veamos que empieza aquí y empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir y a hacerse mayor. Ajá. Igual con la inulina y con la urea. En cambio, veamos que la concentración de solutos va variando, ¿no? Dependiendo del segmento del que estemos hablando. Ujú. Y sobre todo va a variar de acuerdo a la necesidad del cuerpo, ¿ok? Muy bien, continuamos. Bueno, entonces a medida que el filtrado se va moviendo a lo largo del sistema tubular, veamos que la concentración aumenta, este, sobre todo si se reabsorbe más agua que soluto, ¿no? Ujú. O si la concentración se hace cada vez menos que uno, significa que se ha reabsorbido más soluto que agua. Ajá. Y pues podemos observar que hay algunas sustancias que ya les había mencionado, por ejemplo la creatinina, las cuales se concentran demasiado en la orina, ¿no? Ya que como no son necesarias, los riñones no las reabsorben y si los reabsorben lo hacen muy poquitito, ¿no? Porque pues las tienen que excretar en cantidades grandes, ¿no? Para poderlas eliminar de nuestro cuerpo. Ajá. Pero pues las sustancias importantes como glucosa, proteínas y aminoácidos, esas sí se reabsorben inmediatamente en el túbulo proximal, que es lo que vemos del lado izquierdo de la gráfica. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Muy bien. El cociente entre la concentración de inulina en el líquido tubular plasma sirve para valorar la reabsorción de agua en el túbulo renal. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la inulina es un polisacárido que es usado para medir la filtración glomerular, porque no se reabsorbe ni se secreta en los túbulos renales. Ajá. De modo que los cambios en la concentración de inulina en diferentes puntos a lo largo del túbulo renal van a reflejar cambios en la cantidad de agua, no del soluto. Por ejemplo, si el cociente entre la concentración de inulina en el líquido tubular y en el plasma sube a 3, ujú, sube a 3 cuando ésta se encuentra al final del túbulo proximal, va a indicar que la concentración de inulina en el líquido tubular es 3 veces mayor que en el plasma y el filtrado glomerular. Ajá. Ahora, como la inulina no se secreta ni se reabsorbe, un cociente de 3 va a significar que solo un tercio del agua que se ha filtrado permanece en el túbulo renal y que 2/3 partes del agua filtrada se han reabsorbido. Ujú. Al final del conducto colector, el cociente de la concentración de inulina en el líquido tubular y en el plasma va a aumentar de 3 a más o menos 125. Entonces, más de 99% del agua se ha reabsorbido en este segmento, que es lo que vemos aquí. Aquí está inulina, es la línea verde. Veamos que ya va a 125. Ujú. Muy bien, y precisamente vamos a hablar acerca de la regulación de la reabsorción tubular o también conocido como equilibrio glomerulotubular. Ujú. Es esencial, es muy importante mantener un equilibrio preciso entre la reabsorción y la filtración glomerular. Hay demasiados múltiples mecanismos de control, tanto nerviosos como hormonales y locales, los cuales van a regular la reabsorción tubular. Ujú. Al igual que vimos que hay mecanismos que pueden regular la filtración glomerular, también hay mecanismos que pueden regular la filtración glomerular. Ajá. Y una característica importante de la reabsorción tubular es que la reabsorción puede regularse. Bueno, la reabsorción de un soluto puede regularse de manera independiente a la reabsorción de otro soluto. Ujú. Sobre todo por mecanismos de control de tipo hormonal. ¿Ok?
Muy bien, continuamos. ¿Qué es el equilibrio glomerulotubular? Bueno, el equilibrio glomerulotubular. ¿Qué significa esto? Significa que la reabsorción va a aumentar en respuesta a un incremento de la carga tubular. Ajá. Uno de los mecanismos más importantes y básicos del control de la reabsorción tubular es la capacidad intrínseca de cada túbulo de aumentar su reabsorción en respuesta a una mayor carga a una mayor carga tubular, un aumento. ¿Y qué significa este concepto mayor carga tubular? Bueno, se refiere a un aumento del flujo tubular. Ujú. Y este fenómeno de controlar la reabsorción tubular, ajá, se denomina equilibrio glomerulotubular. Por ejemplo, si hablamos de que la filtración glomerular aumentara de 125 mililitros por minuto a 150 mililitros por minuto, ¿qué pasaría? El grado de reabsorción tubular aumentaría también de 81, que es lo normal, a 97,5 mililitros. Ujú. Entonces, el equilibrio glomerulotubular se refiere al hecho de que la absorción va a aumentar a medida que lo hace la carga filtrada. Es un aumento proporcional, ¿no? Si uno aumenta, el otro también. Entonces, incluso cuando el porcentaje de reabsorbido de la filtración glomerular en el túbulo proximal va a permanecer relativamente constante, va a permanecer este, en alrededor de un 65%. Ujú. También hay cierto grado de equilibrio glomerulotubular en otros segmentos tubulares, por ejemplo, en el asa de Henle. Ujú. Sin embargo, los mecanismos responsables de esto no se conocen todavía, pero pues se piensa que se debe a cambios en las fuerzas físicas en el túbulo y en el intersticio renal. Ujú. También se sabe que estos mecanismos de equilibrio glomerulotubular son independientes de hormonas y pueden demostrarse en riñones completamente aislados, ¿no? O incluso si lográramos resecar una nefrona en ciertos segmentos, también se podría confirmar esto en ciertos segmentos del túbulo proximal que estén completamente aislados. ¿Cuál es la función o cuál es la utilidad del equilibrio glomerulotubular? Bueno, el equilibrio glomerulotubular ayuda a evitar sobrecargas en segmentos del túbulo distal cuando la filtración glomerular aumenta. Ajá. El equilibrio glomerulotubular es como una segunda defensa, un mecanismo de defensa secundario para poder amortiguar los efectos de los cambios espontáneos en la filtración glomerular sobre la diuresis. Ujú. Recordemos que pues la primera línea de defensa correspondería a los mecanismos de autorregulación renal que ya vimos en clases anteriores, por ejemplo, la retroalimentación túbulo glomerular. Ujú. Ahora, en forma conjunta, los mecanismos autorreguladores y los mecanismos glomerulotubulares evitan que haya grandes cambios en el flujo de líquido en los túbulos distales, ujú, aun cuando la presión arterial cambia o cuando hay otros trastornos que de otra manera, si no existieran estos mecanismos, podrían alterar la homeostasis del sodio y del volumen sanguíneo. Ujú. Bueno. Y bueno, vamos a hablar ahora de las fuerzas físicas en el líquido capilar peritubular y el líquido intersticial renal. Ujú. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, las fuerzas hidrostática y coloidosmótica, ajá, son las que gobiernan el grado de reabsorción a través de los capilares peritubulares y también controlan la filtración en los capilares glomerulares, ¿no?
Los cambios que pueda haber en la reabsorción capilar peritubular pueden influir en la presión hidrostática y caloidosmótica del intersticio renal y pues finalmente en la reabsorción del agua y los solutos desde los túbulos renales, ¿ok? Muy bien, continuamos. Bueno, continuamos. Hay ciertos valores normales que le corresponden a las fuerzas físicas y valores normales de la intensidad de la reabsorción. Ujú. A medida que el filtrado glomerular pasa a través de los túbulos renales, aproximadamente el 99% de agua y la mayoría de solutos se reabsorben normalmente. Ajá. El líquido y los electrolitos se van a reabsorber desde el túbulo hacia el intersticio renal y de ahí van a pasar al capilar, ¿no? Ahora, la reabsorción capilar peritubular normal va a ser de 124 mililitros por minuto. Ujú. Y la reabsorción a través del capilar puede calcularse con esta formulita que está aquí. KF, recordemos que significa coeficiente de filtración y lo vamos a multiplicar por la fuerza de reabsorción neta. Ujú. Que creo, me parece, la verdad no recuerdo, pero creo que ya la vimos en clases anteriores. Bueno, la verdad es que no me acuerdo. La fuerza de reabsorción neta es la suma de las fuerzas hidrostática y coloidosmótica que favorecen o se opone a la reabsorción a través de los capilares peritubulares. Ajá. Y estas fuerzas a las cuales nos referimos incluyen la presión hidrostática dentro del capilar peritubular, que es la presión hidrostática peritubular, ajá, la cual se va a oponer a la reabsorción. En segundo lugar, la presión hidrostática en el intersticio renal, que está fuera de los capilares, la cual va a favorecer la reabsorción. En tercer lugar, la presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en el capilar peritubular, la cual favorece la reabsorción. Y por último, la número 4, la presión coloidosmótica de las proteínas en el intersticio renal, que se opone a la reabsorción. Ajá. Y pues esas fuerzas las vemos también representadas aquí en la imagen. Podemos ver que la presión hidrostática que está dentro del capilar peritubular está simbolizada como PC, aquí está, 13 milímetros de mercurio. Ujú. Y se va a oponer a la reabsorción, por eso tiene una flechita roja que apunta hacia afuera. ¿Mm? Número 2, la presión hidrostática en el intersticio renal o PLI, que es esta, que favorece la reabsorción y que es de 6 milímetros de mercurio. Siguiente, la presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas del capilar peritubular, que está simbolizada por pi y la letra C, que como vemos favorece la reabsorción, por eso la flechita va hacia adentro. Ajá. Y es de 32 milímetros de mercurio. Y por último, la presión coloidosmótica de las proteínas en el intersticio renal, que pues va a oponerse a la reabsorción, que está aquí afuera, PLI y que es de 15 milímetros de mercurio. Observemos, ajá, que ese tiene una presión de 15 milímetros de mercurio. Ujú. Entonces vamos a sumar las fuerzas que favorecen a la filtración, que entonces es de 32 y 6, 38, ¿no? 38. Entonces aquí lo tenemos, 38. Ajá, que son esas fuerzas que favorecen la reabsorción. Ujú. 38 milímetros de mercurio. Vamos a ponerle sus unidades para que no se nos olvide. Que esta es las presiones, la suma de las dos presiones que favorecen, ajá, la reabsorción. 38 milímetros de mercurio. Ajá. Ahora, las que se oponen, que son las que tienen la flechita hacia afuera, que es esta de PC y PLI.
Entonces son 13 y 15, son 25, 28. 28 milímetros de mercurio, que son las que se oponen. Aquí está 28. Misma unidad, entonces como resultado nos va a dar 10 milímetros de mercurio. Ujú. Ajá. Por lo tanto, podemos observar que de todas estas cifras, como resultado podemos obtener que son 10 milímetros de mercurio de presión de reabsorción neta. Ujú. Muy bien, continuamos. Y bueno, vamos a hablar de la regulación de las fuerzas físicas en el capilar peritubular. Y en esta tabla se resumen los factores que pueden influir en la reabsorción capilar peritubular. Ujú. PC, ¿qué significa PC? Muy bien, PC significa presión hidrostática del capilar peritubular. Ajá. Si aumenta la presión hidrostática del capilar peritubular, va a disminuir la reabsorción. Ujú. RA, resistencia arteriolar eferente. Si la resistencia arteriolar aferente disminuye, va a aumentar la presión hidrostática del capilar peritubular y por lo tanto va a disminuir la reabsorción. Si disminuye la resistencia arteriolar eferente, va a pasar lo mismo. Un aumento de la presión arterial va a causar un aumento de la presión hidrostática en el capilar peritubular. Ajá. Y por lo tanto va a disminuir la reabsorción. Ahora, esta que está aquí, PIC, que se refiere al aumento, sería un aumento de la presión coloidosmótica en el capilar peritubular, va a causar un aumento de la reabsorción. Ajá. Aumento de PA, ¿qué significa PA? Presión coloidosmótica, ay, plasmática arterial, no es cierto. Sí, presión coloidosmótica plasmática arterial, hablando sistémicamente. Como va a aumentar esa presión coloidosmótica arterial sistémica, va a aumentar también, obviamente, la presión del capilar, la presión coloidosmótica del capilar peritubular y por lo tanto la reabsorción. Ujú. Se aumenta bueno, factor de filtración, se aumenta la filtración. También va a aumentar esta presión coloidosmótica del capilar peritubular y pues la reabsorción, ¿no? Y el coeficiente de filtración igual se aumenta, va a aumentar la reabsorción. ¿Ok? Bueno, y presión, vamos a hablar de la presión hidrostática y coloidosmótica presente en el intersticio renal. Ujú. ¿Por qué? Bueno, finalmente los cambios que se dan en las fuerzas físicas del capilar peritubular van a influir en la reabsorción tubular, ¿no? Porque se alteran las fuerzas físicas presentes en el intersticio renal que rodea los túbulos. Por ejemplo, si hay un descenso en la fuerza de reabsorción a través de las membranas capilares peritubulares, el cual puede ser causado por un aumento de la presión hidrostática capilar peritubular o porque hay un descenso de la presión coloidosmótica capilar peritubular, ajá, va a causar una reducción de la captación de líquido y solutos desde el intersticio hacia los capilares peritubulares. Ujú. Esto, como consecuencia, va a aumentar la presión hidrostática del líquido intersticial renal y va a reducir la presión coloidosmótica en el líquido intersticial, porque va a haber una dilución de proteínas en el intersticio renal. Y bueno, estos cambios, ¿qué es lo que va a pasar? Estos cambios, estos cambios van a reducir la reabsorción neta de líquidos desde los túbulos renales hacia el intersticio, ¿no? Sobre todo en los túbulos proximales. ¿Ok? Ahora, los mecanismos mediante los cuales
Creo que sí, sí. No, sí, sí, sí es la imagen que corresponde. Ok, los mecanismos por los cuales o mediante los cuales los cambios en la presión hidrostática y coloidosmótica influyen en la reabsorción tubular, están ilustrados en la figura 28-17, que es la que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Nada más que pues la dividí en dos porque si no, no íbamos a poderla apreciar así. Ujú. Bueno, una vez que el soluto entra al canal intercelular o al intersticio renal mediante un transporte activo o mediante difusión pasiva, el agua va a pasar desde la luz tubular al intersticio mediante ósmosis. Ajá. Y una vez que el agua y los solutos están en los espacios intersticiales, van a ser reabsorbidos hacia los capilares peritubulares o puedan difundir a través de las uniones epiteliales de regreso a la luz tubular. Ajá. Bueno, a pesar de que las uniones estrechas, que son esas uniones que unen cada célula del epitelio tubular renal, a pesar de que se les llama uniones estrechas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en realidad permiten filtraciones considerables de sodio, ¿no? Y pues el sodio puede difundir en ambas direcciones, ¿no? Puede difundir hacia el intersticio y puede retrodifundir hacia la luz tubular. Ujú. Bueno, con una intensidad normal de reabsorción capilar peritubular, el movimiento neto de agua y de solutos va a estar dentro de los capilares peritubulares y va a haber poca retrodifusión a la luz del túbulo. Ujú. Pero cuando hay una reabsorción capilar peritubular, hay un aumento de la presión hidrostática del líquido intersticial y hay una tendencia a que mayores cantidades de solutos y de agua retrodifundan de regreso a la luz tubular. Ujú. Lo que pues al final va a reducir la cantidad de solutos que se reabsorben, ¿no? Bueno, ahora va a haber un efecto opuesto cuando aumenta la reabsorción capilar peritubular por encima del nivel normal, porque un incremento inicial en la reabsorción de los capilares peritubulares va a reducir la presión hidrostática del líquido intersticial y va a elevar la presión coloidosmótica de este mismo líquido, ¿no? Y ambas fuerzas van a favorecer el movimiento de líquido y de solutos desde la luz tubular hacia el intersticio. Ujú. Luego, entonces, la retrodifusión de agua y de solutos hacia la luz tubular se va a reducir y la reabsorción tubular neta va a aumentar. Ajá. Entonces, mediante alteraciones y mediante cambios en la presión hidrostática y en la presión coloidosmótica del intersticio renal, la captación de agua y de solutos por los capilares peritubulares corresponde con la reabsorción neta de agua y de solutos de la luz tubulares al intersticio. En general, las fuerzas que van a aumentar la reabsorción la reabsorción del capilar peritubular, también van a aumentar la reabsorción desde el túbulo renal. Entonces, si hay un cambio hemodinámico que inhiba la reabsorción capilar peritubular, también va a inhibir la reabsorción tubular de agua y de solutos. Y pues bueno, para ir concluyendo, bueno, porque creo que todavía nos falta un poquito, pero esto ya es de lo último, me parece, la verdad, a ver, déjenme ver. No, todavía nos queda un poquito. Hey, hey, sí, todavía nos queda un poco por ver. Bueno, vamos a hablar de lo que es el efecto, de qué efecto tiene la presión arterial sobre la diuresis y vamos a hablar de ciertos conceptos, ajá, que conocemos como natriuresis por presión y diuresis por presión. Ujú. Y pues bueno, sabemos que incluso pequeños incrementos en la presión arterial pueden provocar aumentos en la excreción urinaria de sodio y de agua. Y pues vamos a conocer estos fenómenos como natriuresis por presión o diuresis por presión. Ya hablamos sobre los mecanismos autorreguladores en clases anteriores. Y bueno, a pesar de que la presión arterial aumente de 75 milímetros de mercurio a 160 milímetros de mercurio, solo va a haber un pequeño efecto en el flujo sanguíneo renal y en la filtración glomerular. Porque, bueno, va a haber nada más un ligero incremento de la filtración glomerular, el cual se va a producir bueno, sí, va a producirse gracias al efecto del aumento de la presión arterial sobre la diuresis, pero pues es un aumento muy leve, ¿no?
Y bueno, cuando la autorregulación de la filtración glomerular está deteriorada o está afectada, por ejemplo, en nefropatías, el aumento de presión arterial puede causar, ahora sí, incrementos mayores de la filtración glomerular. Ujú. Y bueno, vamos a hablar lo que es la diuresis, natriuresis por presión y diuresis por presión. Ajá. Bueno, un segundo efecto del aumento de la presión arterial renal que tiene como consecuencia un aumento de la diuresis es que puede reducir el porcentaje de la carga filtrada de sodio y de agua que se absorbe en el túbulo. Ujú. Bueno, en realidad no se conocen los mecanismos, bueno, no se conocen bien los mecanismos responsables de este efecto, ajá, pero se cree que incluyen una cascada en la que se involucran factores físicos, y efectos hormonales, ¿no? Bueno, el aumento de la presión arterial va a originar un ligero incremento en la presión hidrostática del capilar peritubular, sobre todo en los vasos rectos de la médula renal, y posteriormente va a haber un aumento de la presión hidrostática en el líquido intersticial renal. Ujú. Entonces, un aumento en la presión hidrostática en el líquido intersticial renal va a favorecer la retrodifusión de sodio de regreso a la luz tubular. Y pues de esta manera se va a reducir la reabsorción de sodio y de agua. Ujú. Y va a aumentar mucho más la diuresis cuando la presión arterial renal aumenta. Y en tercer lugar, vamos a ver que hay un factor que contribuye a la natriuresis por presión y la diuresis por presión, que es la menor formación de angiotensina 2. Porque la angiotensina 2 aumenta la reabsorción de sodio en los túbulos y estimula la secreción de aldosterona, lo que también va a aumentar la reabsorción de sodio. Entonces hay una reducción de angiotensina 2, esta va a contribuir a una menor reabsorción tubular de sodio. Ujú. Este fenómeno va a tener lugar cuando hay un aumento en la presión arterial renal. Ujú. Y en cuarto lugar, un factor que puede contribuir, que puede ayudar a la natriuresis por presión, es la internalización de proteínas transportadoras de sodio en las membranas apicales. Ujú. O sea, como que se esconden, ¿no? Esas proteínas transportadoras de sodio que estaban en las membranas apicales de las células se van a esconder. Ajá. De modo que se va a reducir la cantidad de sodio que pueda ser reabsorbido y puede ser transportado a través de las membranas. Ujú. Y se piensa que este efecto puede darse gracias a una reducción en la formación de angiotensina 2 y de algunas otras hormonas, ¿no? Y pues aquí vemos imágenes que nos ilustran un poquito, ¿no? Tratan de ilustrarnos un poquito lo que es la natriuresis por presión y la diuresis por presión. Bueno, dice control hormonal de la reabsorción tubular. Vamos a ver los efectos que tienen distintas hormonas, ¿no? En la reabsorción tubular y dónde es el lugar en el que actúan. Vemos que la aldosterona, que es la primera que tenemos en lista, va a actuar en el túbulo y conducto colector y que sus efectos va a ser un aumento de la reabsorción de cloruro de sodio, de agua, un aumento en la secreción de potasio y un aumento en la secreción de iones hidrógeno. Esto es la aldosterona. La angiotensina 2 va a actuar en el túbulo proximal, en el asa ascendente gruesa de Henle, en el túbulo distal y en el túbulo colector. ¿Qué efecto va a tener? Va a tener el efecto de aumentar la reabsorción de cloruro de sodio, de agua y va a aumentar la secreción de hidrogeniones. La ADH u hormona antidiurética, su lugar de acción es en el túbulo distal y en el túbulo y el conducto colector. Su efecto es aumentar la reabsorción de agua. Siguiente, el péptido natriurético auricular. Su sitio de acción es el túbulo distal, el túbulo y conducto colector. Como efecto, disminuye la reabsorción de cloruro de sodio. Y la última es la hormona paratiroidea producida por las glándulas paratiroides. Observamos que actúa en el túbulo proximal, en la rama ascendente gruesa del asa de Henle y en el túbulo distal. Ajá, y va a disminuir la reabsorción de fosfato y va a aumentar la reabsorción de calcio. Bueno, aldosterona. ¿Qué efecto tiene la aldosterona? Bueno, ay Dios. La aldosterona estimula o permite bueno, sí, estimula y
permite la reabsorción de sodio y va a permitir también la secreción de potasio en los riñones. Ujú. La aldosterona es una hormona que es secretada por las células de la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Es un regulador muy importante de la reabsorción de sodio y de la secreción de potasio de hidrógeno y de iones hidrógeno en el túbulo renal. Ujú. Su lugar de acción son las células principales del túbulo colector cortical. Y el mecanismo mediante el cual la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y la secreción de potasio es estimulando la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa que está presente en la membrana vasolateral de las células del túbulo colector cortical. Ujú. La aldosterona también puede aumentar la permeabilidad al sodio en la membrana luminal mediante la inserción de canales de sodio en la membrana epitelial. Ahora, los estímulos más importantes para la liberación de aldosterona son, en primer lugar, el aumento de la concentración extracelular de potasio y en segundo lugar el aumento de los niveles de angiotensina 2. Ujú. Y pues este aumento de los niveles de angiotensina 2 normalmente aparecen en trastornos asociados con una eliminación de sodio y de volumen o por ejemplo con una hipotensión, ¿no? O una falta de presión arterial. El efecto de la aldosterona es aumentar la retención, la reabsorción renal de sodio y de agua, y esto ayuda a aumentar el volumen de líquido extracelular y a normalizar la presión arterial a valores normales. Ujú. Hay una enfermedad que causa un déficit en la secreción de aldosterona, ujú, que puede ser por alguna destrucción o por mala función de la glándula suprarrenal, que es la enfermedad de Addison. Ajá. Y en este caso hay una pérdida acentuada de sodio y una acumulación de potasio en el organismo. Y obviamente existe la enfermedad contraria, en donde hay un exceso de secreción de aldosterona, ajá, como por ejemplo en pacientes con tumores suprarrenales. Y esta enfermedad la conocemos como síndrome de Cohn. Y el síndrome de Cohn se caracteriza porque hay una retención de sodio y una disminución de potasio en el plasma, ujú, ya que hay una excreción excesiva de potasio por los riñones. Ujú. O sea, están ambos extremos. En la enfermedad de Addison, donde no hay aldosterona, podemos encontrar hiponatremia e hipercalemia. Y en la enfermedad de Cohn, en donde encontramos exceso de aldosterona, vamos a ver que hay una retención de sodio, puede haber edema, ¿no? Y una disminución de potasio que puede causar hipocalemia. ¿Ok? Bueno, con mínimas cantidades de aldosterona se puede mantener el equilibrio del sodio cada día, ¿no? La incapacidad de ajustar la secreción de aldosterona puede alterar la regulación de la excreción renal de potasio y la concentración de potasio en los líquidos corporales. Entonces, la aldosterona es muy importante como regulador de la concentración de potasio, ajá, más importante en la regulación de la concentración de potasio que en la regulación de la concentración de sodio. Ujú. Y pues lo vamos a ver también más adelantito, en clases posteriores. Siguiente hormona de la cual vamos a hablar. La hormona angiotensina 2. Ujú. Recordemos el eje renina-angiotensina-aldosterona, que la renina es una enzima que es liberada por la mácula densa en el riñón, la cual va a viajar al hígado y va a llegar a encontrarse con el angiotensinógeno, le va a quitar dos aminoácidos y la va a convertir en angiotensina 1. Y esa angiotensina 1 va a viajar al pulmón, va a ponerse en contacto con la enzima convertidora de angiotensina y la va a convertir de angiotensina 1 en angiotensina 2. Y pues la angiotensina 2 ya es la hormona con actividad, ujú, con una actividad. Bueno, la angiotensina 2 tiene la función de aumentar la reabsorción de sodio y de agua. Ujú. Probablemente sea la hormona ahorradora de sodio más potente del organismo. Ya hemos hablado de su función, ya la hemos estudiado en bioquímica. Ujú. Y bueno, la formación de angiotensina 2 aumenta en circunstancias que se asocian a una presión arterial baja o un volumen de líquido extracelular bajo. Por ejemplo, en el caso de una hemorragia grave, en un choque hipovolémico, cuando hay una pérdida de sodio, cuando hay una pérdida de agua, ¿no?
por ejemplo, una sudoración excesiva o una diarrea muy intensa, las cuales conducen a una deshidratación. Y es aquí cuando se secreta la angiotensina 2. Y el hecho de que se formen grandes cantidades de angiotensina 2 ayuda a normalizar y a equilibrar la presión arterial y el volumen extracelular, porque aumenta la reabsorción de sodio y de agua en el túbulo renal a través de tres efectos principales. El primer efecto es que la angiotensina 2 estimula la secreción de aldosterona, y pues la aldosterona la acabamos de ver que aumenta la reabsorción de sodio. Ujú. Luego, la angiotensina 2. La angiotensina 2 va a contraer las arteriolas eferentes, lo cual tiene dos efectos. Ujú. Tiene dos efectos en la dinámica capilar peritubular. Primero, va a haber una constricción arteriolar eferente, la cual va a reducir la presión hidrostática capilar peritubular, y esto va a aumentar la reabsorción tubular neta, sobre todo en los túbulos proximales. Y en segundo, va a haber una constricción arteriolar eferente que al reducir el flujo sanguíneo renal aumenta la fracción de filtración en el glomérulo y también la concentración de proteínas y la presión coloidosmótica en el capilar peritubular, lo que incrementa la fuerza de reabsorción neta de los capilares peritubulares y la reabsorción tubular de sodio y de agua. Ajá. Y por último, la angiotensina 2 estimula directamente la reabsorción de sodio en los túbulos proximales, las asas de Henle, los túbulos distales y los túbulos colectores. Uno de los efectos directos que tiene la angiotensina 2 es estimular a la bomba sodio-potasio ATPasa que está presente en la membrana basolateral. Y el segundo efecto directo es estimular el intercambio de sodio por hidrógeno en la membrana luminal, sobre todo en el segmento que le corresponde al túbulo proximal. Y por último, un tercer efecto de la angiotensina 2 consiste en estimular el cotransporte de bicarbonato de sodio en la membrana vasolateral. Ujú. Por lo tanto, la angiotensina 2 tiene el efecto de estimular el transporte de sodio a través de la superficie luminal y vasolateral de la membrana de la célula epitelial en la mayoría de segmentos tubulares renales. Estos múltiples efectos, estas múltiples acciones que tiene la angiotensina 2 causan una retención de sodio y de agua por los riñones, porque inmediatamente que se eleva los niveles plasmáticos de angiotensina 2, los riñones inmediatamente inician a retener más sodio y más agua. Ajá. Y pues la angiotensina 2 desempeña una función crítica para permitir que el organismo se pueda adaptar a variaciones en la ingesta de sodio sin grandes cambios en el volumen de líquido extracelular y en la presión arterial. Entonces, en el caso de una deshidratación grave o de una hemorragia severa, podríamos encontrar que la angiotensina está trabajando y está en niveles muy elevados en el plasma sanguíneo. Y a la vez que la angiotensina 2 aumenta la reabsorción de sodio y por lo tanto de agua en el túbulo renal, tiene un efecto vasoconstrictor en las arteriolas eferentes que también ayuda a mantener una excreción normal de productos de desecho metabólicos, por ejemplo la urea y la creatinina, los cuales dependen de una filtración glomerular adecuada para poder ser eliminados. Ujú. De modo que, pues en resumen, un aumento en la formación de angiotensina 2 permite a los riñones retener sodio y agua sin provocar cambios, ajá, en la excreción de productos metabólicos de desecho. Y pues bueno, aquí en la imagen vemos cómo actúa la angiotensina 2 y también observamos su estructura general. La ADH, que ya hemos hablado un poco de ella, la hormona antidiurética o arginina vasopresina. Ajá, ¿qué efecto va a tener la ADH? Pues va a aumentar la reabsorción de agua. Podemos ver aquí del lado izquierdo, ¿no? Una célula tubular, la luz tubular, el intersticio. Ujú. Y vamos a ver cuál es el efecto de la ADH. Bueno, el ADH es aumentar, su efecto más importante es aumentar la permeabilidad al agua en el epitelio del túbulo distal, del túbulo colector y del conducto colector, los cuales normalmente no son permeables al agua, sino que adquieren esta capacidad cuando la ADH llega a ellos. Ujú. Y este efecto va a ayudar al organismo a conservar agua en circunstancias como la deshidratación. Ajá, sin ADH, la permeabilidad al agua en estos segmentos que mencioné hace un momentito es muy baja.
lo que va a causar que los riñones excreten grandes cantidades de orina diluida. En la enfermedad llamada diabetes insípida, esto es lo que sucede, ¿no? No hay ADH, entonces estos segmentos van a secretar grandes cantidades de agua. De modo que pues las acciones, los efectos de la ADH tienen una función clave en el control de la dilución o de la concentración de la orina, como ya veremos más adelante. Ujú. Y bueno, observemos en la imagen del lado izquierdo, vamos a ver que la ADH se va a unir a receptores V2. Este color rojo es la arginina vasopresina, ADH, hormona antidiurética, ¿no? Entonces se va a unir a estos receptores V2 que se encuentran en la membrana basolateral de la última parte del túbulo distal, en el túbulo colector y en el conducto colector, y va a aumentar la formación de AMP cíclico, que es lo que vemos aquí. De ATP se va a convertir a AMP cíclico, lo cual a su vez va a producir una activación de la proteína sinasa A. Ujú. Y la activación de la proteína sinasa A va a causar que haya un movimiento de una acuaporina, de la acuaporina 2 o AQP2, los cuales van a viajar inmediatamente a la membrana luminal de la célula epitelial. Y estas AQP2, estas acuaporinas 2 se van a agrupar y se van a fusionar con la membrana celular para formar canales de agua, los cuales van a permitir que el agua pueda difundir de forma rápida a través de estas células. Ujú. Hay otras acuaporinas, aparte de AQP2. Vamos a ver a que existe AQP3 y AQP4, las cuales están en la membrana vasolateral celular, las cuales le van a permitir una salida rápida al agua de la célula hacia el líquido intersticial para que pueda ser reabsorbida, por el capilar peritubular. Aunque pues realmente estas acuaporinas AQP3 y AQP4 no están reguladas por la ADH. Esas acuaporinas están ahí ya listas independientemente de que esté o no esté la ADH. Ujú. Un aumento mantenido de la ADH va a aumentar la formación de la proteína AQP2, de la acuaporina 2, en la célula tubular renal, porque va a estimular la transcripción del gen de la AQP2, ¿no? Entonces, cuando la concentración de la hormona antidiurética se reduce, las moléculas de AQP2 se vuelven a introducir al interior del citoplasma de la célula, se retiran los canales de agua de la membrana luminal y por lo tanto va a reducir la permeabilidad al agua. Ujú. Ya lo vamos a ver también más adelante. Vamos a ver este, las funciones de la ADH y también vamos a ver un poquito sobre su secreción en los capítulos correspondientes a sistema endocrino. Siguiente hormona que vamos a ver al ANP o péptido natriurético auricular, del cual su función general, su función principal es reducir la absorción de sodio y de agua. Bueno, hay ciertas células específicas en la aurícula cardíaca, en las aurículas cardíacas, las cuales se estiran debido a un aumento en el volumen plasmático, y a un aumento de la presión arterial. Y cuando estas células se estiran, secretan un péptido, que es el péptido natriurético auricular, el ANP. Ujú. Una concentración elevada de ANP va a inhibir la reabsorción de sodio y de agua en el túbulo renal. Ujú. Sobre todo hablamos en especial de los conductos colectores, ¿ok? El péptido natriurético auricular va a inhibir también la secreción de renina y por lo tanto va a inhibir la formación de angiotensina 2. Y bueno, como consecuencia va a llevar a una reducción de la reabsorción tubular renal. Ujú. Y el hecho de que se reabsorba menos sodio y menos agua va a aumentar la excreción urinaria, lo que va a ayudar a normalizar el volumen sanguíneo. Ujú. En cierto modo, digamos que el péptido natriurético auricular es como el antagonista, ¿no? De la renina, bueno, del eje renina-angiotensina-aldosterona. Ajá, y de la ADH. Tiene funciones totalmente contrarias. Los niveles de péptido natriurético auricular van a estar elevados, sobre todo en insuficiencia cardíaca congestiva, porque en estos casos las aurículas cardíacas se sobredistienden, ¿no? Porque hay un deterioro en el bombeo del ventrículo. Como el ventrículo no bombea correctamente, se va a acumular sangre en las aurículas y las va a estirar demasiado. Entonces, pues va a ayudar va, a- va a causar un aumento en la secreción del péptido natriurético auricular. Ujú.
Y un aumento en el valor del péptido natriurético auricular va a ayudar a atenuar o va a tratar de aliviar esa retención de sodio y agua que se presenta en la insuficiencia cardíaca. Y por último, la hormona paratiroidea o PTH, paratormona también la pueden encontrar así. Es una de las hormonas, es una de las hormonas reguladoras del calcio más importantes en el cuerpo. Es producida por las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides son cuatro que se encuentran inmersas en el tejido tiroideo. Tienen una semejanza, bueno, parece tejido adiposo pardo, entonces pues es complicado distinguirlas a veces del tejido tiroideo y del y tejido adiposo, o sea, a veces llegan a confundir. Pero bueno, la función de las glándulas paratiroides es secretar PTH y la principal acción de la hormona paratiroidea en los riñones es aumentar la reabsorción tubular de calcio, sobre todo en el túbulo distal y en en los túbulos de conexión, ¿no? En los túbulos de conexión es un segmento tubular que conecta el túbulo distal con el conducto colector cortical. Y bueno, la hormona paratiroidea tiene otras acciones, porque entre sus acciones se incluye la inhibición de la reabsorción de fosfato por el túbulo proximal y la estimulación de la reabsorción de magnesio en el asa de Henle. Ujú. Y ahora, la activación del sistema nervioso simpático también va a aumentar la reabsorción de sodio. Recordemos que el sistema nervioso simpático, es el sistema que nos prepara para la lucha o para la huida, ¿ok? No se les olvide eso, entonces, por lo tanto, va a tener un efecto, va a reducir la formación de orina, porque precisamente si el cuerpo se está preparando para defenderse, no puede pararse a orinar, ¿no? Y pues bueno, en esta imagen vemos un resumen muy bien sintetizado de las funciones del sistema nervioso simpático y del parasimpático, ¿no? La comparación, ¿no? Podemos ver que mientras el parasimpático contrae la pupila, el simpático la dilata. El parasimpático estimula la salivación y el otro la inhibe. El parasimpático reduce el latido cardíaco y el simpático la aumenta. Y así, ¿no? Podemos ver también que en cuanto a función renal, vemos que el sistema nervioso parasimpático contrae la vejiga, pues para vaciarla, ¿no? Y en el caso del simpático la relaja para evitar orinar. Ujú. Porque precisamente esa es la función del sistema nervioso simpático. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la reabsorción de sodio? Pues ahorita lo vamos a ver. La activación de este sistema nervioso, del sistema nervioso simpático, si es muy intensa, puede reducir la excreción de agua y de sodio, porque contrae las arteriolas renales y esto va a reducir la filtración glomerular. Ajá. Incluso si tuviera un nivel de activación mínima, va a causar una reducción de la excreción de sodio y de agua porque va a aumentar su reabsorción en el túbulo proximal, la rama ascendente gruesa de la asa de Henle y quizás no se ha comprobado, no se ha confirmado, pero se cree que también en algunas otras partes más distales del túbulo renal. Esto sucede porque activa los receptores alfa adrenérgicos en las células epiteliales del túbulo renal. La estimulación del sistema nervioso simpático va a aumentar la liberación de renina y la formación de angiotensina 2, lo cual va a contribuir al efecto global de aumento de la reabsorción tubular y de reducción de la excreción renal de sodio. Bueno, aquí le vamos a dejar. Este capítulo sí está un poco extenso. Ya nos falta muy poquito, pero pues para esto sí necesito que sí le pongan atención, ¿no? Porque sí está un poquito complicado.